Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Qué bendición poder en esta mañana compartir un devocional más a través de su palabra y continuar con el Evangelio de Lucas como hemos venido haciéndolo ya por algunos meses. Comenzamos después de haber dejado el Evangelio de Juan, un devocional diario a través del Evangelio de Lucas. Y quiero, antes de salir del capítulo 2 de Lucas, aprovechar al máximo cada detalle, ¿verdad? Aunque yo predicaba la semana pasada, ¿verdad? Involúcrate en los negocios de tu padre, hablando de la importancia de ganar almas. Y creo que todavía después de que uno lee pasajes como estos, después de haber sacado versículo a versículo, verdad y verdad, la Biblia es como un pozo de agua al cual siempre podemos recurrir y encontrar agua nueva y fresca para renovar nuestra alma. Y de eso es de lo que quiero aprovecharme el día de hoy, en Lucas capítulo 2, en el versículo 52, el último versículo de este capítulo. Y mira lo que dice allá. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y para con los hombres. Quiero continuar los devocionales que comencé el día de ayer hablando de lo que yo he titulado para este devocional, hermanos, sigue creciendo, sigue creciendo. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo de meditación, Señor. Señor, es simplemente un reto diario que quiero dejar en tu pueblo para que puedas seguir avanzando y madurando, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Al meditar sobre estas declaraciones como las que acabamos de leer el día de hoy y con las cuales tuvimos nuestra introducción al capítulo, al final del capítulo 2, encontramos en este capítulo 2 que en dos ocasiones Lucas nos habla de la parte humana del Señor Jesús en su etapa de desarrollo. Se nos dice en el versículo 40, hermanos, que el niño crecía y fortalecíase, y dice la Biblia que se henchía de sabiduría o se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La descripción que utiliza Lucas aquí es para hablar del niño, ¿verdad? Del recién nacido, del que tenía 40 días de nacido, cuando la Biblia nos dice que Simeón y Ana lo habían visto llegar con José y María para presentar la ofrenda de la purificación después de pasar los 40 días, ¿verdad?, de María. Y ahora en el capítulo 2, pero en el versículo 52 se nos dice que Jesús crecía en sabiduría. Ya no se usa el título del niño. El niño dejó de ser niño para ser un adolescente. Yo me sorprendo cómo a veces nos hablan del niño Dios. Déjeme decirle el día de hoy, no quedó niño Dios. Él creció, llegó a desarrollarse, llegó a crecer. Llegó a la edad de 33 años de edad y murió en una cruz y resucitó al tercer día, porque ese es el Salvador al cual yo sirvo y predico, ¿verdad? Un Salvador nacido de forma virginal, pero también un Salvador resucitado, que no se quedó en la tumba, ¿verdad, hermanos? Que se paró de la tumba al tercer día venciendo los horrores de la muerte y que en la actualidad está intercediendo por nosotros ante el Padre a la diestra de Él, ¿verdad? Como abogado por nosotros, en acorde a lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, cuando dice: hijitos, si alguno de vosotros hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora ya no solamente es el niño, ya no solamente es el adolescente, ya no solamente es el que fue a la cruz y resucitó, pero ahora es nuestro abogado que intercede por nosotros y que mora en nosotros por la fe en la persona del Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 3, versículo 17. Pero al pensar en estas declaraciones que hace Lucas para hablar ahora del niño que crecía, ya no del niño, sino de Jesús el que crecía, se nos recuerda que en la esencia del ser humano, todos contamos, hermanos, con lo que comúnmente se conoce como toda persona nace, crece, vive, se reproduce y muere. En el caso del creyente, nace, crece, vive, se reproduce, acepta a Cristo, muere, pero es ausente en cuerpo y es presente al Señor, como dice primero a los Tesalonicenses capítulo
a 2 Corintios 5, ¿verdad? Y se nos dice que dormimos y no que morimos. Pero durante todo el proceso de la vida cristiana, la invitación de parte del Señor para nosotros es que no nos estanquemos. La invitación de parte del Señor es que nos desarrollemos. Y veíamos, hermanos, con mucho agrado cómo uno de los elementos que hace que el creyente se mantenga desarrollándose y avanzando y progresando en su vida espiritual es el elemento de la palabra de Dios. Veíamos que la Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y convierte al cristiano en un cristiano útil. Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Si usted no ha sido capaz de llegar a desarrollar, número uno, sus dones y sus capacidades para el servicio del Señor, es porque probablemente no ha crecido en todas las áreas que definitivamente se esperan de parte del Señor hacia usted y hacia mí como cristianos. El día de hoy, hermanos, para continuar hablando de sigue creciendo, para poder hacerlo, hermanos, debemos de desearlo. Debemos de desearlo el crecimiento. Si va conmigo a Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 1 al 3, el apóstol Pedro utiliza unas palabras sumamente importantes que creo que bien vale la pena tomarlas para este devocional, para seguir creciendo. Mire lo que dice allá. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, note lo que dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, si empero habéis gustado que el Señor es benigno. Si usted va a seguir creciendo a lo largo de la vida cristiana, como el Señor nos manda, que debemos de madurar y llegar a ser útil, como lo veíamos en el devocional pasado, va a tener que desearlo usted, va a tener que provocarlo usted, va a tener que anhelarlo usted, va a tener que desearlo, como Pedro dice, como el niño recién nacido, dice la Biblia, desea la leche no adulterada, y dice, para que por ella crezcáis en salud. Si usted va a crecer, y mi invitación para ustedes siga creciendo, ese es el título para estos devocionales, debe de existir un deseo en usted y en mí. Si no se cuenta con ese elemento de desear, de anhelar crecer, desechando y dejando todas las detracciones y malicia y envidias y demás, usted no va a ser la clase de creyente eficaz para poder servir con utilidad al Señor. Por eso, debe de existir el elemento del deseo. Si no, jamás usted va a crecer y desarrollarse en la vida cristiana. Es el elemento que hace el cristiano en verdad probar de primera mano lo experimental y dulce que es poder caminar con el Señor en nuestras vidas. La Biblia nos dice en el Salmo 34, en el versículo 8, dice unas palabras similares cuando dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Y mire lo que dice, dichoso el hombre que confía en él. Si usted va a seguir creciendo, usted va a tener que gustar y ver lo bueno y lo dulce que es llegar a esa madurez para que usted pueda llegar a ser útil para la causa del Señor en su vida. Tiene que desearlo. Debe de existir ese deseo, porque si usted va a desarrollarse en el tiempo de su vida cristiana como hijo de Dios, va a tener que usted tomar una decisión en su vida de desarrollar un apetito espiritual, saciándolo con la leche espiritual no adulterada para que pueda tener un crecimiento saludable, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. El creyente que no crece de forma saludable y de forma integral es aquel que no se nutre con los elementos fundamentales que hacen de la fe del cristiano una fe sólida y útil a lo largo de la vida como cristiano. Si usted no está creciendo, yo quiero que se pregunte por qué no. Porque por eso el Señor lo salvó. Lo salvó para que durante el tiempo de su vida terrenal usted pueda ser útil para Él y por Él, como ocurrió con Filemón, Onésimo, cuando se le
enviaba a Filemón para que volviera a ser útil otra vez para tanto Pablo y tanto para Filemón la vida de Onésimo. Yo creo que si el cristiano ha dejado de ser útil es porque ha dejado de crecer. Si ha dejado de dar fruto es porque ha dejado de crecer. Si ha dejado de tener oraciones contestadas es porque probablemente haya pecado o ha dejado de crecer. Pero si va a seguir creciendo, a lo largo de la vida cristiana usted va a tener que desearlo. Desearlo como la Biblia nos dice que desea el niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella que crezcáis para salud. Para mí y para mi esposa fueron las tres más grandes bendiciones que el Señor nos dio de contar con tres hijos. Uno nació en el 97, el otro en el 99 y Becky, la menor, nació en el 2000, ya estando sirviendo al Señor en una segunda etapa, en la primera etapa de vida ministerial en Colombia. Pero cada vez que nació cada uno de mis tres hijos, yo pude ver en cada uno de ellos el proceso que todo médico recomienda para el bebé recién nacido. Si va a crecer sano y saludable, va a tener que tomar la leche materna. Y yo creo que cuando pensamos en la vida cristiana y pensamos en el desarrollo para seguir creciendo, usted va a tener que desear como el bebé recién nacido desea la leche no adulterada. Yo podía ver con emoción sana y limpia, ¿verdad?, cómo mis hijos llegaban a llorar, ¿verdad?, y anhelar y a desear con una ansiedad inigualable la leche materna y ver cómo llegaban a la ansiedad que jamás habían experimentado después de llorar y pasarle el bebé o los bebés, ¿verdad?, a mi esposa y que los alimentara, ver cómo absorbían y cómo tomaban la leche de materna, y lo digo con toda la limpieza de vida, y la forma en la que respiraban, la forma en la que se saciaban, y la forma en la que la deseaban, y la forma en la que la procuraban cuando ellos crecieron. Y obviamente, como todo niño, gracias a esa leche, hermanos, los hijos crecieron. Yo creo que el anhelo de todo padre, y principalmente del Padre Celestial, es que usted, querido hermano, pueda seguir creciendo. Si usted no ha estado creciendo es porque ha dejado de desear el elemento fundamental que hace de usted y de mí cristianos fuertes y sólidos y capaces de entender y desarrollar a lo largo de su vida cristiana la voluntad del Señor. Y Pedro nos da cada una de las descripciones con ese fin, para que usted lo provoque, para que usted lo desee, para que usted despierte el interés en su vida como creyente de anhelar y desear la leche espiritual, para que usted siga creciendo. Si no, se va a estancar y va a crecer de forma, con todo el respeto debido, de forma normal, indebida en su vida, porque usted no ha estado creciendo en su vida como cristiano. Mira lo que dice el versículo 3, cuando dice que debemos de desear la leche espiritual no adulterada. Dice, si empero, o si es que habéis gustado que el Señor es benigno. Una vez que usted ha probado todas las grandezas de la salvación, de la redención, de la justificación y de la relación que usted mantiene con el Señor a lo largo de su vida cristiana, usted va a probar de primera mano lo dulce y lo grato que es caminar con el Señor en su vida. Yo creo que todo cristiano deberíamos de estar en este punto de nuestra vida, de desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Quiero llevarle a un recordatorio nada más antes de terminar este devocional. ¿Recuerda esos primeros días cuando usted se convirtió, cómo tomaba su Biblia en cada oportunidad que usted la tenía y la leía y la meditaba y la memorizaba y la subrayaba, la marcaba, anotaba o tomaba notas de todo lo que usted iba aprendiendo, y cuando no entendía algo preguntaba y cuestionaba de forma sana para poder desarrollarse? La pregunta es, si usted dejó de crecer, ¿qué pasó? Yo creo que lo que pasó
es que usted en su vida como creyente dejó de anhelar y de desear la leche espiritual. Y por eso, en el nombre de Cristo, antes de culminar este devocional, yo le quiero animar a que haga un momentico, una pausa en su vida y le diga al Señor ahí: Señor, perdóname porque he dejado de desear, como ese niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada para que yo pueda seguir creciendo. Porque ese es el mandato del Señor. Siga creciendo. Mira las comparaciones que hacíamos al inicio del devocional. Cuando llegaron al templo lo presentaron como el niño de 40 días de nacido. Y cuando la Biblia nos dice que ya estaba en el templo preguntándole, tenía 12 años de edad y su desarrollo continuó. La vida del cristiano, el único tiempo en el que va a dejar de crecer es cuando el Señor se lo lleve al cielo, al igual que a mí. Si no, su vida debería de estar en constante movimiento para seguir agradando a su Salvador. Que el Señor le ayude, al igual que usted y a mí, a seguir creciendo. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, obra de manera especial, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que pase un precioso día y en el nombre de Cristo siga creciendo, por favor.